en el cual ha habido avances muy importantes, porque la ciencia, por suerte, avanza a pasos agigantados, ayudada por la tecnología y demás, pero oh, es un tema que preocupa obviamente a la sociedad y hay que tomar conciencia sobre la detección temprana y todo esto, pero vamos a hablar con la doctora María Cielo Eláscar, que es oncóloga clínica de la FUESMEN, para hablar, porque ayer fue el Día Internacional del Cáncer. El Día Mundial contra el Cáncer, bueno, Ujú. factores de riesgo. Hay números también en Sí. Mendoza, así que vamos a hablar un poquito Bien. de todo. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Natalia y Antonio la Buen saludan. día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No pasa nada. Bien. Un placer. Doctora, en base, ¿qué es el cáncer en sí? ¿Qué es lo que, digamos, el basamento de la enfermedad? En realidad el cáncer son células que en algún momento dejaron de hacer su ciclo normal Ujú, y empiezan a crecer de manera descontrolada. ujú. Y eso puede pasar en distintos órganos del cuerpo. Depende del órgano donde está, es el tipo de tumor que va a desarrollar. Bien. Doctora, los cánceres más frecuentes, nos vamos a centrar en Mendoza y después algunos números que están preocupando a nivel nacional, pero ¿cuáles son los tumores más frecuentes? Los tumores más frecuentes a nivel poblacional se diferencian un poco entre hombres y mujeres. Ujú. En la mujer el más frecuente es el tumor de mama, en el hombre el de próstata, y después le siguen, dependiendo, bueno, en algunos lugares, pulmón, colon, eh, y después, bueno, en las mujeres de nuevo volvemos a la parte ginecológica con el tumor de cervix. Ujú. Ujú. Bien. Y en respecto de las tipologías, ¿cómo se ha avanzado en los tratamientos? ¿Qué tipo de tratamientos hay? En realidad hay muchos tipos se trabaja mucho en conjunto. Ujú, Uno, por un lado tenemos la parte con los cirujanos, también hay otros tipos de tratamiento que se llaman radioterapia, y más específicamente desde la parte oncológica hay muchos tratamientos que se llaman terapias dirigidas, que no es solamente la quimioterapia, digamos que uno estaba quizás más acostumbrado antes a escuchar de que solamente se hacía quimio, ujú. sino que cada vez más hay terapias dirigidas a la parte más molecular. Entonces tenemos, como te digo, si hay alguna mutación específica del tumor, un tratamiento quizás dirigido hacia eso. Y también hay mucho nuevo de lo que se llama la inmunoterapia, que son drogas que activan un poco más la parte del sistema inmune Ujú. para luchar contra el Claro, tumor, claro, para que el propio cuerpo luche contra el tumor. lo reconozca. Ujú, Ujú. Claro, ujú. porque evidentemente todos los tratamientos que venimos viendo son bastante invasivos, ¿no? Todos aquellos que hemos tenido un familiar y que han pasado por estos tratamientos, la verdad que se ponen complicados en un punto, ¿no? Sí, pero la realidad es que también ha ido cambiando mucho Ujú. esto de que antes estaban solamente las quimioterapias y ahora hay muchos tratamientos distintos y también hay mucho mejor manejo de los síntomas que puede traer la medicación y Ujú. es por eso que también creo que eso está bueno precisamente desmitificar de que no es Sí, por tener una enfermedad o que tengas que hacer un tratamiento que la van a pasar mal. claro. No, al contrario, hay que tratar de tratar los síntomas que puedan llegar a aparecer con la misma enfermedad Ujú. para poder tener la vida lo más normal posible dentro de todo este marco que es difícil de que sea todo igual a antes. Ujú. Sí, un poco me voy a un caso mediático, el de Wanda Nara, ¿no? Que le detectaron leucemia y uno la ve y está llevando una vida completamente normal y está bajo tratamiento. Bueno, sí, las leucemias son distintos de tumores, en verdad Ujú, eso lo tratan más los hematólogos, no Mm. tanto el ujú. Claro, oncólogo, por lo gracias. menos Ajá, acá en Argentina, ajá, y hay distintas opciones de tratamiento. Hay tratamientos más vía oral, que quizás es lo que está haciendo ella, ujú. no lo sé. Ujú. Y que bueno, que los efectos adversos serán otros, pero bueno, los controles hay que hacerlos igual y todo Claro, eso se va haciendo un claro, seguimiento. claro. ¿Cuándo se dice que un cáncer es más agresivo? En verdad, cuando ya te dicen cáncer, es un tumor maligno, Ujú, ¿sí? No es que el cáncer es bueno o malo. sí. Ya tener cáncer significa que el tumor que tenemos es maligno. Ujú, Lo que puede pasar es que distintos tipos de tumores en distintos órganos pueden tener mayor o menor agresividad dependiendo de las características de ujú. cada tumor.
Por ejemplo, hay tumores de la mama o de la próstata, que son los lugares a veces más comunes y los más frecuentes, que se comportan de manera más indolente y que, bueno, quizás la paciente o el paciente va a tener el tratamiento y después no va a tener complicaciones, pero hay otros que se comportan de manera más agresiva, que significa que crecen más rápido, que tienen características de peor pronóstico, y esos son los que quizás van a requerir un tratamiento más intenso también. Claro, claro. Y hay algunos tipos de cáncer que aparecen en alguna parte del cuerpo en específico, se los trata, qué sé yo, y se le da de alta al paciente y después reaparece en otra parte del cuerpo. ¿Esto a qué se debe? En realidad eso es parte de la biología molecular de los tipos de tumores. Los tumores, vos cuando los tratás al principio, por ejemplo, hay algunos que tienen mayor riesgo de en el tiempo volver. Hay otros que tienen menor riesgo. Entonces esos son pacientes que quizás vos les vas a hacer un seguimiento o más prolongado o un tratamiento más intenso para tratar de prevenir eso. La realidad es que como ya hubo en algún momento un fallo en esa célula o algún error, puede pasar que en el tiempo pueda volver a pasar eso. Claro. ¿Sí? Entonces, o hay muchas veces que las células pueden quedar en un estado como de latencia, que significa que quedan como dormidas y ante algún estímulo de nuevo en el tiempo puede volver a reactivarse en algún otro órgano y ahí es cuando hacen a veces las recaídas tardías. Y cuando hablamos de estímulos, ¿a qué nos referimos, doctora? ¿Cómo, perdón? Cuando hablamos de estímulos, cuando usted dice estímulos, ¿a qué se refiere? En realidad, a ver, el origen, digamos, del cáncer son multifactoriales. Hay muchos factores que participan, desde la parte ambiental, desde la parte, digamos, de los hábitos de salud y también desde la parte de lo que uno viene con la parte genética. La genética no la vamos a poder cambiar porque eso ya es como venimos, entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es mejorar los hábitos, por lo menos, que es lo que más influye en el día a día. Entonces en eso es que sí siempre se recomienda hábitos saludables, ejercicio regular, evitar el tabaco, evitar el alcohol, protección solar, en todo lo que es el tema de la alimentación, tratar de comer bastante variado, evitar los ultraprocesados. Son todas cosas que favorecen a disminuir los riesgos de desarrollar algún tipo de tumor. Hay algo que está pasando a nivel mundial que está preocupando a propios y ajenos, porque es que por lo menos eso se empieza a conocer. Están aumentando los casos de cáncer en menores de 50 años. Yo lo que quisiera saber es que si esto realmente es una novedad, si está pasando realmente, si siempre pasó, sí, y si le han encontrado alguna respuesta, ¿no? Es una cuestión que se está dando sobre todo en adultos jóvenes de menos de 50 años, y si a ustedes también les está llamando la atención y están poniendo... Sí, o si tienen esas estadísticas. Claro, también. Acá en Mendoza. En realidad, sí, es verdad que como que uno tiene la percepción y bueno, sí, también los números están de que hay más gente joven. Por un lado, yo creo que viene un poco de la mano esto de los hábitos. La realidad es que los hábitos en los últimos años no han sido muy buenos. Y a su vez también hay más controles. Entonces, también ha hecho que muchos pacientes también se diagnostiquen en formas más tempranas, y eso sí es bueno. Claro. Porque uno tiene, al detectar el tumor, mientras más temprano posible, hay más posibilidades de que se cure, ¿sí? Entonces yo creo que esto de la edad viene, por un lado, de la mano de que los hábitos han sido un poco más, han cambiado bastante en estos años, y por otro lado, esto de que la gente también se está controlando más, que eso es bueno, entonces hacemos diagnósticos también más tempranos y evitamos o intentamos evitar diagnósticos avanzados cuando quizás las opciones de tratamiento se van limitando. Bien, para los grandes males que afectan la salud, como fue el COVID, hubo una vacuna que se investigó, se trabajó rápido, también se está hablando de una vacuna por el tema del HIV. En el caso del cáncer también se ha hablado. ¿Es cierto esto? ¿Qué posibilidad y qué información hay sobre ese tema? En realidad, a ver, la única vacuna que tenemos actualmente para el cáncer es la vacuna que tenemos para el HPV, que es una vacuna que está aprobada, que ya se está colocando hace años y que funciona.
y que específicamente se desarrolló para el cáncer de cervix asociado al HPV, que es una de las causas más frecuentes por las cuales se desarrolla ese tipo de tumor, y también puede llegar a tener algún efecto en otros tipos de tumores más relacionados también al tipo del virus, ¿sí? Con respecto a vacunas de otros tumores, actualmente no hay otras aprobadas. Y, a ver, por lo menos que vos me digas una vacuna que sea para todos los tumores, yo sinceramente no creo que vaya a funcionar así porque cada tumor tiene como sus características particulares, claro, entonces es como muy difícil que uno vaya con todo. De hecho, ni siquiera los tratamientos funcionan así. Hay hay tipos de tumores que los tratas de una forma y otros que los tratas de otra. Y, o sea, por ejemplo, hay tumores que no responden a la quimio. Claro. Y hay otros que son súper sensibles a la quimio. Entonces, en esa característica de cada uno, yo creo que no sé si va a ser una vacuna para todo. Me parece que lo que sí va es más dirigido a esto de tratamientos nuevos y a la biología molecular para hacer cada vez más como inteligente la forma de atacar el tumor. El tema de la detección temprana, la cuestión es que hay veces hay personas, yo por ejemplo he sido testigo de algún caso de que tenían dolor en la espalda, en la zona de los riñones, y tomaban un analgésico porque creían que era un dolor muscular y nada, estaban tapando un síntoma de un cáncer que estaba radicado, un tumor que estaba radicado entre los riñones, un cáncer de testículo que había hecho metástasis arriba. Entonces, ¿qué prevenciones o cómo podemos guiarnos para poder prevenir y detectarlo a tiempo? La verdad en eso es que hay ciertos tumores que tienen posibilidad de detección temprana. Entonces, los que la tienen, en esos casos son los que hay que hacer las campañas de screening y las campañas de prevención. Por ejemplo, el cáncer de mama con la mamografía, el cáncer de próstata con el control con el urólogo, los análisis de sangre, el cáncer de colon con la colonoscopía, el de cervix, colposcopía, Papa Nicolau. Pero no todos los tumores van a tener una forma, digamos, de detectarlas de manera de screening, por así decirlo. Claro. Entonces, en ese caso, lo que uno siempre sugiere es que al menos una vez al año los pacientes consulten a un control clínico, ¿sí? Sin esperar tener un síntoma, porque muchas veces los tumores, y de hecho la mayoría de las veces no dan síntomas, y pasa esto. Quizás no tenías ningún síntoma o un dolor medio así como que inocente, que uno no le da mucha importancia, y en realidad cuando vas a hacer estudios era más enfermedad de la que uno pensaba que había. Claro. Entonces, la recomendación en ese caso es esa: los tumores que tienen prevención, o sea, que se pueden detectar de manera temprana, hacer los estudios que se corresponden, y los que no, por lo menos una vez al año hacer un control para hacer por lo menos un análisis de sangre, y bueno, si es necesario después se va guiando una ecografía o una radiografía o algún estudio que se necesite en función de otra cosa. Pero en los chequeos de rutina que uno se hace, de análisis de sangre, orina, todo eso, ¿puede saltar algo que le indique al médico que algo no está bien? Sí, porque por ejemplo, un análisis de orina puedes tener una anemia, y una anemia hay que estudiar de dónde viene. Una anemia puede ser un sangrado y hay que ver si ese sangrado puede ser de la orina, de la materia fecal, de dónde puede venir. Entonces, te va guiando hacia hacer otros estudios más. Puede salir, no sé, alguna alteración en el riñón, puede salir sangre en la orina, puede salir, o sea, sí, hay muchísimas cosas que se pueden llegar a ver en un análisis, ¿sí? Y también, quieras o no, pasa esto. Muchas veces cuando vas al médico, aunque sea, empiezan aunque sea a contar estos dolorcitos o estas molestias, entonces también está de parte del otro lado decir, bueno, estas cosas las minimizo, o realmente si llevo un dolor que lleva un mes y no se pasa, lo estudio. Claro. ¿Me entendés? Como que hay veces que esa alarma los pacientes no tienen por qué tenerla, o sea, no son médicos. Entonces, precisamente en eso es que el control lo pueda evaluar otra persona y saber qué estudios pedir o qué no. Bien, desde la FUESMEN siempre hemos hablado para el mes del cáncer de mama. ¿Ahora están haciendo algún tipo de actividad respecto de este día que fue ayer, el Día Internacional del Cáncer, doctora? En realidad está en todas las redes. En todas las redes estamos, en todas las redes de todas las sociedades se ha fomentado mucho el tema de la concientización, y sobre todo se ha abocado mucho a la prevención, a todo esto de lo que hablábamos de los hábitos, a los controles,
y bueno, todo lo que seguimos con todos los pacientes, más allá del paciente que, por ejemplo, veamos por algún motivo, siempre inculcar un poco más con el resto. Y también yo siempre les digo como que fomenten con la gente que conocen, con los vecinos, con los amigos, con la gente que está cerca. Sí. A veces mucho más el boca en boca de decir, che, anda al médico, che, pasó Sí. esto, como para que nos Sí. cuidemos un poco entre todos. Sí, no te dejes estar. A una cierta edad, el tema de la colonoscopía, todas esas cosas que usted Sí, decía. eso hay es a que partir de los 50 años, y cuando vos preguntás, nadie se lo hace, Claro. a menos que haya tenido un síntoma o haya pasado algo. Ujú, ujú. Es difícil que Claro. se hagan algunos controles. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo Muchas todo este tiempo que nos ha dedicado. Muy amable. Bueno, gracias, que esté muy bien. Adiós, hasta Hasta luego. luego. Adiós. La doctora María Cielo Eláscar, que es oncóloga clínica de la FUESMEN, quien nos atendía y nos explicaba todas estas cosas que hay que tener muy en cuenta, para poder prevenir sobre todo y detectar cuestiones a tiempo que a lo mejor pueden ser muy peligrosas y, bueno, tomadas a tiempo ya es distinto.